Hola, ¿qué tal amigos de Deportes RCN? Bienvenidos a Encuentro Deportivo. Aquí estoy con Carlitos Gamboa y Sergio Cortés de Deportes RCN, de Noticias RCN. Están todos bienvenidos a este nuevo formato digital en el que hablaremos de fútbol, de novedades, entrevistas, opinión. Así como Carlitos y Sergio están felices de hablarse hoy, espero que ustedes también estén felices de comentar ahí las reacciones de lo que dejarán los temas que vamos a hablar hoy. Entonces, Carlitos, primero de todo, bienvenido. ¿Cómo se siente estar aquí en Digital? Gracias, no, contento. Yo desde el principio lo dije, ojalá hablemos así como nos sentamos en una tienda a hablar con los amigos cuando salimos del partido, pues si toca decir algo que de pronto no nos toque ustedes, pero no, me gusta el formato. Vale, bienvenido Carlitos, y esa es la idea, que nos sintamos sueltos, relajados, cero acartonados y nos atrevamos a opinar y hablar de temas coyunturales del deporte. Chacho, bienvenido. Pues muchas gracias y a comprometerse con lo que uno dice, ¿no? A jugársela con lo que cree y obviamente estos debates, polémica, porque en el fútbol todas las aristas están más que bienvenidas. Lo único que le pido es que no se convierta en un meme, porque si cada vez bueno. se van a hablar de usted, mejor no. Pero bueno, yo les voy a proponer el primer tema para comenzar a hablar hoy y vayan pensando sus argumentos sólidos. Y es el tema James Rodríguez. En estos días ha sido noticia James Rodríguez nuevamente por problemas físicos. No ha podido consolidarse en el Sao Paulo y han definido ya por una decisión en teoría personal de James Rodríguez de no seguir su carrera en el club de Brasil. Así que si quiere arranquemos aquí por mi derecha. Carlitos, ¿qué opinión tiene de la situación de James Rodríguez y lo que pasó nuevamente saliendo por la puerta de atrás del club? Cada vez que James cambia de equipo, uno se vuelve a ilusionar, porque uno dice, no, ahora sí, esta fue. Es que desde incluso la decisión de ir al Everton en ese momento, listo, pasó lo del Bayern, mucho frío, no fue mala porque estaba yendo a la Premier, incluso la temporada no fue mala. En el Everton no fue que la temporada fue, más que el man fue de malas, que llegó Rafa Benítez y no se soportaban. Pero a partir de ahí una seguidilla de malas decisiones que cuando cambia de equipo, entonces uno dice, bueno, aquí se puede agarrar ritmo, aquí puede jugar, se va a Qatar, no le sale la jugadilla de irse a Qatar 6 meses antes del Mundial, después se va a Grecia, a lo que coloquialmente llamamos robar, pero pues tampoco le sale mal el equipo y uno dice, bueno, y entonces, y otra vez, Sao Paulo a mí me parece una gran opción. No sé si a ustedes les parece lo mismo, la mejor liga del continente, un equipo que se estaba empezando a armar, trae incluso a Lucas Moura, estaban peleando en Copa porque él llega directamente a semifinales de Copa de Brasil que les daba Copa Libertadores, era un gran momento, incluso él mismo dijo, no, me gusta mucho el fútbol de Brasil porque es más técnico, hay más espacios, y a los 2 meses sale diciendo, no es tan técnico, no hay tantos espacios, pero lo cierto es que al final se toman esas malas decisiones, no sabemos dónde va a caer, pero en marzo va a estar en la eliminatoria y en marzo es capaz de hacerle gol a España y nosotros vamos otra vez a salir diciendo, no, es que no lo podemos mover, pero es que ya es insostenible y yo estoy mamado de esa situación, estoy absolutamente cansado. Yo amo a James, no respeto todo lo que ha hecho, su fútbol, lo que le ha entregado al país, lo critico, así como muchas veces lo elogio, pero ya se vuelve muy cansón esta situación. Pues es que uno se pone a analizar y a mirar que fue Rafa Benítez, que con Carleto sí rindió, pero es que ya cuántos equipos han pasado desde esa época, desde el Real Madrid, en el Bayern, han pasado un sinfín de situaciones que uno dice, ¿por qué James no rinde? ¿Qué es lo que pasa? Es un problema con el técnico, con Dorival empezaron a filtrarse cositas ahí que había cierta división, ciertos roces por las decisiones del técnico, pero que en definitiva tampoco le dio allá. Obviamente James es muy calidoso, pero no tiene en este momento un argumento sólido para decir es que fue culpa del técnico, porque en su momento fue Rafa Benítez, ahora fue Dorival Jr. cuando lo tuvo el año pasado, que salió para la selección brasileña, pero la pregunta es, ¿dónde va a caer James Rodríguez? ¿Dónde va a ir a parar? Porque en este momento, ¿qué equipo del mundo se va a comprometer con un jugador que juega 4 partidos y va a estar otros 6 fuera de la cancha? No tiene ningún sentido. Sí, justamente yo pienso que un tema que estará analizando el entorno de James Rodríguez es el tema de la salud, el tema de si le da o no le da
para poder jugar al máximo nivel, para poder durar siendo competitivo más de 2 meses, porque James es un jugador muy talentoso y que ha rendido. O sea, recordemos lo que hizo a final del año pasado con la Selección Colombia, donde fue determinante en todos los partidos que jugó, pero desafortunadamente la parte física no lo ha acompañado y esto termina siendo el detonante para que no se consolide y pues no lo haya logrado hacer ni siquiera en el Sao Paulo. Así que creo que lo primero, en mi opinión, que se debería analizar, y seguramente es lo que están pensando, es como, bueno, con su problema físico, James debería ir a una liga de pronto menos competitiva, ya vaya a jugar a un nivel más tranquilo. Que venga a jugar al Envigado, entonces, que compre el Envigado y juegue cuando quiera. Yo pienso que el tema del salario, pues obviamente todavía le sigue importando mucho a James, y creo que de pronto una liga como la MLS, donde el ritmo es de pronto un poco más tranquilo y donde no le van a exigir mucho, además, podría ser una buena oportunidad para él en este momento. El tema de volver a Colombia, pues creo que sería igual un refuerzo de lujo para la liga, por más la situación médica que tenga James. Igual sería un jugador que cualquier persona en Colombia pagaría un poco más de plata en la boleta para ir a ver a James, así sea a tratar la cancha. Eso sí creo que no habría problema, pero creo que definitivamente hay que conocer, ojalá podamos conocer la realidad física de James Rodríguez, porque es lo que más le está costando y lo que no lo ha ayudado a consolidarse mucho más allá de su temperamento, creo yo. Sí, pero al final yo creo que cada uno es dueño de sus decisiones. O sea, lo que pasa es que a veces nosotros cargamos con esa frustración de los futbolistas, que incluso a ellos, pues no es que no les importe, sino que ellos están en otro mundo, ellos están en sus cosas, ellos saben a qué tienen, a qué se están ateniendo, y nosotros queremos cumplir los sueños de los futbolistas. Lo que pasa es que vivimos un James que con 23 años explotó y dijimos, tenemos crack para al menos 10 años. Y el fútbol no es así de fácil. Seguramente hay más cosas internas que seguramente James con el tiempo irá revelando, tipo en la entrevista que el año pasado le hace Andrea Guerrero y Eduardo Luis a James. Empezó a soltar cositas. Seguramente cuando se retire va a decir más, pero ese momento es insostenible. Ahora, la pregunta es, si está, bueno, sin club no se le puede convocar, pero si es de esta situación física, es convocable a la selección, sabiendo que incluso hemos visto que sin jugar, en una pierna, cojo, como quieran llamarle, juega bien en la selección. Entonces uno lo llama y le quita el mérito a los otros. O sea, al final James los abre este debate, que termina callando bocas muchas veces, sí, pero uno cómo justifica la convocatoria. Entonces, bueno. Es muy necio uno no aceptar que James Rodríguez ha sido un jugador determinante en su historia con la Selección Colombia, y que incluso en los últimos meses, aún no estando 100% físicamente, marcó diferencia en la Selección Colombia. Entonces, pues eso ya será un tema que seguiremos analizando en este, no específicamente hoy, pero sí en otros programas, porque creo que el tema James Rodríguez es apasionante y hay muchos puntos de vista. Es un jugador que polariza tal cual como la izquierda y la derecha en temas políticos, y creo que nunca se van a poner de acuerdo. El que no quiere a James nunca va a reconocer algo, y el que lo quiere no va a dejar que lo critique. ¿Sabe a mí que me llama también la atención? Si nos ponemos a analizar desde el 2016, desde la época del Real Madrid, del Bayern, el Everton, en Qatar, siempre era la misma lesión. Algo tuvo que haber pasado en una recuperación que no se hizo bien para que eso fuera un atenuante para él, que cada 3 partidos en el solio, problema en la pantorrilla, sobrecarga muscular. Eso no es casualidad. Algo tuvo que haber pasado con él, y lo que ahorita decían, más adelante él lo va a revelar, lo va a decir, pero no hay que ser doctor para tener un diagnóstico tan cercano de lo que pasó ahí. Pero bueno, pasando a otro tema, porque no nos podemos quedarnos solo hablando de James Rodríguez. Hay otro tema que nos está sonando mucho en la cabeza últimamente, después del fracaso de la Sub-23, después de lo que le cuesta a la Selección Colombia en eliminatorias hacer gol. ¿Qué está pasando con los delanteros de Colombia? O sea, nos ponemos a analizar después de Falcao, no ha habido un recambio. Hemos tenido ahí chispazos de Muriel en su momento, de Duván Zapata en alguno que otro partido, pero después no volvieron a aparecer los goleadores. Y lo que más me preocupa a mí, y pues quiero que debatamos acá, es de los jóvenes que vemos, ¿hay alguno que pudiera llegar a tener un rendimiento similar al de Falcao? Porque, por ejemplo, yo le tenía muchas ilusiones, o le tengo todavía, porque no va a decir que ya no, pero John Jader Durán me parecía que era un jugador que de pronto podía tomar ese camino. Llegó joven a Europa,
pero cada vez son menos las oportunidades que tiene y no se ve que se esté consolidando como uno quisiera. Entonces ese es el debate que quiero abrir y los invito a ustedes también a que comenten acá en YouTube y en Facebook, donde estarán viendo esta transmisión, cuál es su opinión al respecto. Carlitos, ¿usted cómo ve el tema de la falta de gol en Colombia y del futuro de goleadores? Que estamos fallando de pronto en la formación desde la base, porque no es común ver ya jugadores goleadores ni siquiera en la liga. O sea, los goleadores son los jugadores viejos, los veteranos. Y es que no es un problema ni de la, o sea, es un problema de la de mayores, de la sub-23, incluso en algún momento la sub-20 tuvo ese problema. Es más, le sumo futsal y playa. Ojalá el mundial de fútbol playa sea. La sub-17 hizo un sudamericano muy malo, hay que reconocerlo, el sudamericano fue terrible, tampoco clasificamos al mundial y hay un bache generacional que se empieza a crear cuando la sub-20 falla, cuando la sub-17 falla, porque pues, de eso se trata el proceso. Imagínense, antes al técnico, a Pekerman, en algún momento le tocaba escoger entre Falcao, que está en el Atlético, Jackson, que está en el Porto, Muriel, que empezaba a salir, que venía de ese proceso sub-20, Adrián Ramos, que estaba en el Dortmund, Vaca, que estaba en el Sevilla. Y entre todos, estoy seguro que sumaban más de 60, 70 goles por temporada. Ahora, Borré, y no digo que Borré sea malo, sino que no hace goles. O sea, su función es otra, aporta un montón, Borré es súper querido, pero no aporta muchos goles. Durán, que después de esa primera convocatoria hizo como gol como 3 semanas seguidas, llegó la lesión y sonó para el Chelsea, para el Milan y a día de hoy no ha jugado. Casierra, que está en Rusia, pero allá se pierden. Yo incluso soy partidario de que prefiero que jueguen en un equipo media tabla o incluso en Sudamérica antes de que se vayan a Rusia, que se vayan a una liga extraña. John Córdoba es muy bueno, pero me parece que sí deben pensar pues, en dar el salto de calidad a una liga más importante. Por ejemplo, y la comparación no tiene que ver tanto, sobre todo por el cambio de posición, pero por ejemplo Daniel Muñoz sí eligió ir a la Premier, así sea un equipo que no pelea arriba, pero todas las semanas se codea con los mejores del mundo y esa decisión te va a hacer subir de nivel. Rusia ni siquiera compite en Europa porque tienen el veto por la guerra, entonces así es muy difícil y sí tiene que haber un problema de formación, creo yo, sobre todo de toma de decisiones, porque el jugador se desespera, tiene la cabeza en otro lado. Muchos, por ejemplo, que pasó en el sub-23, los últimos 2 partidos, Colombia no tenía opción y ya todos querían venderse, todos querían ser los protagonistas. No, es que no funciona así. Yo entiendo que muchos de ellos quieran salir adelante, firmar contratos importantes, pero si haces goles y te concentras exclusivamente en el fútbol, seguramente esos contratos van a llegar. Total. A propósito del tema, Sergio, usted tuvo la oportunidad de hablar con Jorge Luis Pinto para preguntarle por eso, porque yo insisto y creo que es un tema también desde la formación. O sea, algo está pasando con la forma como se preparan los jugadores desde que comienzan en sus equipos juveniles hasta que llegan ya a debutar a un equipo profesional. Algo está pasando con el trabajo de los delanteros. No hay jugadores que tengan de pronto esa habilidad para definir, como en su momento hemos tenido en la historia del fútbol colombiano. Ha habido grandes goleadores y grandes delanteros, pero creo que desde hace mucho tiempo pues no viene uno así. De hecho, creo que en los últimos años no han sido, o sea, desde ese equipo de la generación de Falcao, Rodallega, Dairo, no ha habido un jugador que uno diga como ese es el futuro 9 y goleador de Colombia. O sea, creo que no hay uno que haya despertado esa que corresponda con el proceso que hizo en todas las categorías sí, es muy difícil. No, hay muchos que se pierden. Ahora, si ustedes me preguntan, antes de ir con la opinión del profe Pinto, sí debería haber ese impulso con John Jader Durán, que a esas alturas, porque si miramos para un lado, también está Miguel Ángel Borja, que ya tiene sus años encima en el fútbol, pero no sería la solución. En su momento, Reinaldo Rueda lo tuvo en la selección, no fue la solución efectiva para los goles, porque Colombia se quedó fuera de una Copa del Mundo por falta de delanteros. Le quería preguntar usted cómo ve el desarrollo de los delanteros colombianos que están surgiendo
y por qué cree que falta tanto gol en las selecciones. Lo vimos lo que pasó en el torneo preolímpico, por ejemplo. Bueno, mire, la metodología es la misma con un lado. Yo hoy a los jugadores necesito entrenar en plena acción de juego, que es lo que yo vengo predicando. Ese jugador también tiene que tener otro aspecto de entrenamiento, que es la especificidad. Ya a partir de los 16 años, podríamos decir casi, hay que entrenar a los jugadores en sus posiciones, donde se cree que van a jugar. Ok, profe, en ese orden de ideas el problema no solo de la selección de mayores, sino de todas las selecciones y del fútbol colombiano sería de ese volumen de ataque más que de un nombre específico en el 9 de área. Yo sé, el más indicado es el 9 de área. Es el más llamado a concluir acciones, a tener acciones de gol y todo eso. Eso no quiere decir que los volantes, los de hoy, los extremos nuevamente, puedan tener presencia ofensiva, ¿no? Eso no hay la menor duda de que están obligados a tener esa presencia de gol. La responsabilidad de los goles en un equipo no es solamente el centro delantero. Acuérdense que yo he defendido a dos jugadores imputados en Colombia que no hicieron goles, pero el equipo ganaba. Que un Funes, que 20 partidos y no hizo ningún gol, pero yo lo defendí porque tenía opciones y porque aportaba al equipo. Y el otro fue Velar, que lo tuve en múltiples partidos, pero ayudaba a hacer los goles. Entonces ese es un medio de aporte al equipo que también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Pero es lógico, entendible que estos jugadores, los centros delanteros del país, son los llamados indudablemente a ser titulares. Nosotros de algunos jugadores colombianos, algunos que van para Europa, no crean que el mundo del entrenamiento en Europa de algunos países es excepcional. No, eliminen ese pensamiento. Yo creo que así hay buenos equipos, también hay malos equipos para entrenar de una forma ideal, ¿eh? Y lo otro sí es el proceso que haya tenido el jugador joven, ¿no? Que haya sido un jugador que siempre entrenó teniendo área. Pues le repito, hoy el entrenamiento cambió. No es un entrenamiento para un central o para un volante que para un delantero. Y están entrenando los tres al mismo tiempo. Ese es un entrenamiento específico de posiciones que hoy tienen un valor importantísimo en la enseñanza. De acuerdo, bueno, pero ya para ir finalizando el último tema, espero que no nos alarguemos tanto, pero es respecto al inicio de lo que ha sido esta liga, más allá de ponernos a analizar todos los equipos, tengo un tema puntual y es, de acuerdo a la forma como se armaron los que van a competir en torneos internacionales, específicamente el caso de Junior, el caso de Millonarios, que creo que son los que tendrían como más herramientas para pelear, ¿les alcanzará con eso? Definitivamente seguimos estando muy lejos de los equipos brasileños y argentinos. No, estamos muy lejos, sobre todo por otro tema que también hay que conversar aquí. Estaba leyendo hoy, Sao Paulo, del top 7, 8 de fútbol brasileño, fue el que menos recibió dinero por ingreso de derechos de televisión, recibió $22 millones. O sea, 4 veces, 5 veces más de lo que reciben los equipos del fútbol colombiano. Y así es muy difícil competir. O sea, al final, con experiencia, con lo que hay aquí, o sea, si reunimos a los mejores del fútbol colombiano, sí, se puede pelear. Pero es que están regados unos en Junior, otros en Millonarios. Los refuerzos nuestros son el goleador de la Liga Peruana, de la Segunda División de Bolivia, de alguien que hizo muchos goles en Venezuela, un jugador del que están hablando en Paraguay. Esos son los refuerzos nuestros. Brasil se está el jugador de Europa que le da la gana. Y así es muy difícil, va a ser muy complicado. Y esa billetera es muy brava. Y yo creo que más que por juego, pues el jugador caro es porque es bueno. Y yo me atrevería a decir... El que resuelve es cara. Sí, claro, y yo me atrevería a decir que al menos si no se cambia eso de los derechos de televisión, al menos en los próximos 20 años, Colombia no va a tener un semifinalista, un finalista de Copa Libertadores, porque pues de verdad es muy complicado, se nota muchísimo la diferencia. El único que usted diría sobre el papel por lo que trajo y por lo que medianamente ha mostrado es Junior. El único, sí, el único, porque tiene a un Gabriel Fuentes en un buen momento. Emanuel Olivera va levantando el nivel. Víctor Cantillo llegó y se puso los gallos y empezó a repartir juego. Y Chara es un diferencial. Ahora toca ver cómo les va y contra qué equipo. Rafa Pérez. Sí, ahora, eso es otra cosa. El sorteo también afecta un montón. A veces Junior ha salido
perjudicado. Yo recuerdo un grupo que le tocó con Palmeiras y River y se habían reforzado justamente. Y ese River de Gallardo, Palmeiras que venía a ser campeón de Libertadores, pues también hay que tener suerte con eso. Y eso es lo otro que hay que esperar, ¿no? Porque así como ha tenido mala suerte, un equipo como Junior, como se armó, cuando estoy de acuerdo con usted, jugadores como Charay, como Cantillo, marcan diferencia en Colombia y creo que son dos verdaderos refuerzos. Con un grupo medianamente parejo podría llegar a pelear y sonar en pasar a los octavos y ya ahí es a otro precio. El tema es que le toca un grupo bravo y ni para los octavos alcanza. Ahora, por ejemplo, Pereira, por eso lo de Pereira es histórico, es que esa nómina del Pereira, hay que ser sincero, está muy limitada a nivel de recursos, de variantes. El profe aguantó, incluso se le iluminó en ese partido contra quién fue en octavos de final. Del Valle. Contra Independiente del Valle, que hay un balón que pega en el palo y un penalti que Hay que tener un poquito desperdicia. de suerte para jugar torneos internacionales. Sí. Más allá de tener chequera, es necesario tener buenos jugadores, tipos que resuelvan, que la manden a guardar en una baldosa. Se necesita un poquito de suerte para Sí, total. avanzar y también eso es lo que le ha faltado a los equipos colombianos. A Millonarios le pasó en Sudamericana el año pasado. Le faltó ese tanquecito adicional para poder dar el gol. En torneos internacionales siempre le ha faltado un tanquecito a Millonarios, tampoco se ilusione. Pero bueno, nos podríamos quedar aquí hablando felices porque en verdad hablar de fútbol nos apasiona, nos gusta. Sean bienvenidos siempre a Encuentro Deportivo y nos encontraremos una vez a la semana. Sean también, atrévanse a escribir y a comentar de qué les gustaría que habláramos. Tendremos invitados, opinión, análisis. Carlitos, muchas gracias por acompañarnos hoy y siga firme acá siempre. Sí, no, ojalá me sigan invitando y que no me vuelva meme como hacer. No, acá no, el meme no soy yo. Lo siento. Vale, muchas gracias y nos vemos a la próxima. Que estén bien. Chao.